En este vídeo vamos a aprender cómo funciona la parte de análisis en la opción de leer y analizar la Torá por parámetros. Para ello accedemos a la opción y, como podemos observar, la parte de análisis está bloqueada. Para desbloquearla necesitamos tener un texto de salida. Vamos a obtener uno. En este caso vamos a obtener Bereshit 1.1. Ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo funciona toda esta parte de parametrización. En primer lugar, tenemos un desplegable que nos dice valores a calcular. Si pasamos el ratón por encima, veremos que nos ofrece por defecto la opción Gadol, pero podemos escogerlas todas o podemos ir escogiendo las que queramos. Estos valores a calcular afectarán al análisis de toda la frase y al análisis de palabras enteras. Al análisis notaricón y notaricón gramático no le afectan estos valores. Bien. Más adelante tenemos valores a buscar, otro desplegable. Si pasamos el ratón por encima, veremos que, al igual que en valores a calcular, nos ofrece el valor Gadol por defecto. Podemos seleccionarlo todos o los que queramos. Deciros que si seleccionamos todos no hace falta pulsar los demás. Estén pulsados o no, no hará ni caso de ellos, los cogerá todos. Bien. Deciros que el análisis en principio se hace en relación 1 a 1. Es decir, si le pido valor a calcular Gadol, tengo que tener seleccionado valor a buscar Gadol. Si le pido valor Catán, tengo que tener seleccionado Catán. Si le pido valor Gadol y no tengo seleccionado valor Gadol, tengo otro seleccionado, no me encontrará absolutamente nada. Entonces os preguntaréis, ¿qué sentido tiene tener dos desplegables completamente iguales? Con uno, y con que marcase Gadol, ya me actualizase eso. Bien, el motivo es este check de aquí abajo, referencias cruzadas. ¿Qué hace referencias cruzadas? Podemos invertir el tipo de selección de cálculo, de relación de cálculo de 1 a 1 a 1 a n. Es decir, yo le puedo decir que calcule Gadol, pero que quiero buscar los resultados en Catán, en Akelali y en Atbash. Y no me interesan para nada los resultados Gadol. Obviamente también le puedo decir que quiero Gadol. Entonces, calculará Gadol, lo buscará en Gadol, en Catán, en Akelali y en Atbash. Es por este motivo que necesitamos dos columnas para poder hacer referencias cruzadas. Si solo tuviésemos una columna, no podríamos hacer referencias cruzadas, calcular valores Gadol y buscarlos en otro sistema. Después veremos ejemplos de referencias cruzadas. Deciros también que los valores a buscar afectan a versículos Torah, afectan a nombres, afectan a diccionario y a acrónimos. A números no le afectan. Como vimos en la opción de números, un número es un valor de algo. Por ejemplo, hijos que tuvo tal personaje bíblico. Si tuvo 3 hijos, ese valor no es un valor Gadol ni es un valor Catán, es un valor. Asumimos por defecto que es un valor posiblemente Gadol, pero a la hora de buscar, buscará un valor 3. Es decir, si yo le digo que busque, que calcule el valor Siduri y tengo en ese caso un valor Siduri 3 y le he dicho que busque en números, ese 3 lo va a encontrar. Bien, dicho esto, vamos a ver los tipos de análisis que tenemos. En primer lugar, tenemos el análisis de toda la frase. Este análisis es lo siguiente. Si lo marcamos, este análisis cogerá todo el texto de salida, calculará su valor o los valores que hayamos pedido que calcule y los buscará en los sistemas que hayamos dicho que busque y en los objetos que hayamos dicho que busque también, si lo hemos dicho en versículos, etc. Vamos a hacer una prueba a ver qué nos da. Le decimos analizar y aquí tenemos los resultados. La pantalla de resultados
está dispuesta de la siguiente manera. Tenemos una primera pantalla, que es la primera que nos ofrece, que es el resumen. En el resumen tenemos lo que hemos pedido, es decir, el texto a analizar, los parámetros solicitados, hemos dicho que queremos leer palabras, el punto de inicio de lectura, el punto final de lectura, la progresión, hemos dicho que texto original, en este caso no queríamos progresión, valores a calcular, etc. Después nos dirá el tipo de análisis que hemos solicitado, valores a buscar y dónde queremos buscar esos valores. Después tenemos una segunda pantalla donde nos da el resultado del análisis que hemos solicitado. En este caso hemos solicitado análisis de la frase completa. Bueno, lo primero que nos da, aparte del título, nos da los valores calculados. Como le hemos pedido solamente Gadol, pues nos da el valor Gadol. Si hubiésemos pedido más valores, los tendríamos aquí debajo. Y entonces empieza a desglosar valor por valor qué es lo que ha encontrado. Vamos a ver en este caso qué ha encontrado. Tenemos que el valor Gadol de Bereshit 1.1 es 2701. Bueno, pues nos dice que en versículos ha encontrado Bereshit 1.1, por supuesto, pero Bereshit 8.14 y Vayikra 20.27 también tienen este valor. En nombres no ha encontrado ningún nombre con este valor, en números tampoco, en palabras tampoco y en acrónimos tampoco. Bien. Entonces, vamos a ver más opciones. Si os fijáis, en toda la frase tenemos un check que nos dice contar letras. ¿Esto qué es? Evidentemente contar letras contará cuántas letras tiene toda la frase. Pero este es un caso especial. Os explico. Cuando decimos contar letras, es como si aquí añadiésemos un valor más a calcular. Es decir, aquí abajo podríamos tener letras. El problema que tenemos es que el valor letras solo lo tenemos en los versículos de la Torá. En los demás elementos, en nombres, no tenemos en el nombre el número de letras. En el diccionario tampoco lo tenemos y en acrónimos tampoco. Aunque cuando en la opción de diccionario, si os acordáis, sí teníamos el número de letras, nos lo ofrecía, pero eso era un cálculo que hacía. Así como los demás valores sí que están en el fichero de diccionario, el número de letras no está. El motivo de que no esté es que sería un valor excesivamente repetitivo. O sea, palabras con 6 letras hay infinidad, palabras con 5 también hay infinidad. Entonces, he creído que no era un valor bastante relevante como para ponerlo en el diccionario, porque es excesivamente repetitivo. Y entonces, al igual en acrónimos y al igual en nombres, no son valores que quizás puedan ser significativos en el caso de palabras. Por eso aquí no están y no se calculan. Entonces, si le decimos, por ejemplo, vamos a contar letras, tenemos la relación 1 a 1 Gadol, ¿qué pasará? Calculará el número de letras, pero como solo lo tenemos en versículos de la Torá, solo me dará esa información. Si queremos que nos busque el valor de letras, que en este caso sería 28, nos lo busque en nombres, números, diccionario y acrónimos como valor Gadol, le tendremos que decir que nos use referencias cruzadas. Con lo cual, es como si aquí tuviésemos letras y aquí Gadol. Nos va a buscar letras en los sistemas, en las opciones de versículos Torah, nombres, números, etcétera, con valor Gadol. Vamos a hacer una prueba sin referencias cruzadas y otra con referencias cruzadas y veréis la diferencia. Vamos a decirle que analice. Tenemos aquí, vamos a ver el resultado. Valores calculados, nos ha calculado el número de letras 28 y el valor Gadol 2701. Y vamos a ver qué nos da en letras. Nos da 28 letras y nos dice que en versículos, parashiot y capítulos, todos estos versículos tienen 28 letras. De hecho ya nos lo dice aquí. Búsqueda valores letras. Entonces, Bereshit 1.1, Bereshit 3.2, 4.24, etcétera, tienen 28 letras. Lo mismo con estos versículos de Shemot, de Vayikra, de Bamidbar y de Devarim. Vale. En nombres no he encontrado nada, en números sí hay un número 28. Si recordáis, os he dicho que en números
no tiene efecto el sistema. Números es un número, entonces ha encontrado un número que tiene una cabecera con número 28 y aquí nos da la explicación. En palabras no se han encontrado y en acrónimos tampoco porque no tenemos este valor. El cálculo de valor Gadol es el mismo que antes. Bien, vamos a hacer ahora el cálculo con referencias cruzadas. Ejecutamos el análisis, nos vamos a texto y vamos a ver qué nos dice. En versículos nos da lo mismo. No tenemos ningún versículo que valga 28 en valor Gadol. Si tuviese algún versículo con valor Gadol 28 nos lo daría aquí debajo, nos diría busque valores Gadol y aquí nos daría la relación. Fijaros que en nombres ahora sí que he encontrado algo con el valor 28, pero con valor Gadol. Entonces nos dice que el nombre Dizahab tiene el valor 28 en Gadol. En números, lo mismo que antes, y en palabras sí que nos ha encontrado palabras con valor Gadol 28. Son todas estas de aquí. En acrónimos no tenemos nada para el número 28. Y el cálculo Gadol para 2701, pues es igual que antes. Evidentemente, si hubiese, por ejemplo, algún versículo que tuviese 2701 palabras, como estamos en referencias cruzadas, aquí nos diría aquellos versículos que tuviesen 2701 palabra. No hay ninguno, no nos lo enseña. Bien, vamos con más opciones. El siguiente análisis que tenemos es el de palabras enteras. Este análisis es muy parecido al de toda la frase, pero en lugar de tomar el valor de toda la frase, va cogiendo palabra a palabra, una a una, y va haciendo el mismo tipo de análisis que teníamos en toda la frase. Bien, seleccionamos y podemos hacer el análisis y veremos qué nos da. Tenemos la cabecera, como siempre, de resumen y aquí fijaros que ha cambiado el texto. El análisis es de palabras. Nos da la cabecera del análisis de palabras, y aquí nos dice las palabras que ha analizado. Evidentemente son las del versículo Bereshit, Bara, Elohim, etc. Y entonces empieza. La estructura de esta pantalla es la siguiente. Primero nos da la palabra que va a analizar, los cálculos que ha hecho y después despliega los resultados en ese cálculo. Siguiente palabra, valores que ha calculado, sistema, uno a uno y resultados de cada sistema. Vamos a ver qué nos ha dado en este caso. Tenemos para Bereshit valor 913, como no hay más sistemas, y empieza con el desarrollo del 913. No tenemos ningún versículo ni capítulo que valga 913. En números no tenemos ningún número que valga 900, perdón, sí, tenemos uno. Aquí tenemos la explicación. Palabras que valen 913 y no tenemos acrónimos con este valor. Pasamos a la siguiente palabra. Bara, creo. Nos dice que el valor calculado es 203 y entonces nos despliega la información. No hay versículos con este valor, no hay nombres con este valor, no hay números con este valor. Sí tenemos palabras con valor 203 y en acrónimos tenemos un acrónimo que vale 203 en valor Gadol. Aquí nos está diciendo el valor. Y entonces que el acrónimo ver nos da la explicación y nos lo ofrece. Pasamos a la siguiente palabra, Elohim, valor Gadol 86, cálculo 86, no hay versículos, sí tenemos nombres con el mismo valor de Elohim, Elohim, por ejemplo, Mijael y Mebamé, que es uno de los 72 nombres de Dios. En números sí tenemos una descripción para el número 86, palabras tenemos todas estas y no hay acrónimos. Y así palabra por palabra. Vamos a ver más opciones que tenemos. Si aquí le decimos contar letras, ya teníamos marcado referencias cruzadas, en el antiguo análisis no ha tenido efecto, puesto que solo buscábamos Gadol contra Gadol, con lo cual
ponerle referencias cruzadas o no ponérselas no tiene mucho sentido. Si solo buscamos en un sitio y solo calculamos un valor, poner o no poner referencias cruzadas no tiene efecto. En el caso de contar letras, sí. Vamos a ver un análisis de palabras contando letras. Referencias cruzadas, vamos a ejecutar el análisis. Bien, tenemos aquí ya el resultado. Lo mismo, tenemos las palabras. Primera palabra, Bereshit, valores calculados. Número de letras 6, valor Gadol 913. Vamos a ver qué nos da. Para el cálculo de número de letras, 6 nos dice que no hay versículos con este valor, no hay nombres con este valor. Si tenemos un número con un valor 6, nos da la descripción, y entonces no tenemos acrónimos. Nos dice que el cálculo para el valor Gadol 913, no tenemos versículos con este valor, tanto en letras como en valor Gadol. No tenemos nombres con este valor. Sí tenemos referencia para el 913, palabras, en este caso es igual que antes. Para Bará no hay versículos, sí tenemos un nombre, que el cálculo de este nombre en valor Gadol 3 es igual al número de letras que la palabra Bará. Es decir, el nombre Av tiene un valor Gadol 3 y coincide con el número de letras. El número 3 sí que tiene descripción, etc. El 203, bueno, aquí tenemos, este lo habíamos visto antes, las palabras con valor 203 y nada más. En Elohim no tenemos versículos, si tenemos número, no tenemos nombres, no hay acrónimos, etc. Para el valor Gadol 86, fijaros que aquí ya nos da en Elohim, dice que tiene un valor Gadol 86. En versículos, por valores de letras, con 86 letras, tenemos estos versículos. Es decir, Bereshit 19.4 tiene el mismo valor entero, todo el versículo, que el valor de Elohim. Bereshit 26, lo mismo, Shemot 3.13, etc. En nombres, bueno, tenemos lo mismo que antes, en número, etc. Bien, vamos a ver más ejemplos, más cosas que podemos hacer. Fijaros, por ejemplo, antes de pasar al notaricón, fijaros que, por ejemplo, puedo decirle en números que me dé el detalle. Si le digo el detalle de números, tengo este desplegable de aquí que me dará los detalles de todos los números, o le puedo decir que quiero los detalles o bien de Torah, o bien de Kabbalah, o bien de otros. Vamos a darle en este caso todos y veremos lo que nos da. Veremos que en la parte de números se extienden las explicaciones y nos dará una definición de todos los detalles que hay de estos números. Si os acordáis, es cuando vimos la parte de números. Primero teníamos una cabecera y debajo teníamos todo de detalles. Bueno, pues aquí nos va a dar esos detalles, pero solamente de la parte de Torah, Kabbalah y otros. Los detalles que teníamos en números, que buscaba acrónimos, buscaba nombres, etcétera, y palabras, esto ya lo tenemos aquí buscando con los versículos, perdón, buscando en versículos, en nombres, diccionario o acrónimos. Vamos a ver qué nos da y veremos cómo nos da los detalles de números. Vamos a palabras y en números. Bien, aquí tenemos los detalles de números. Estamos buscando para el número 6. Nos dice que tenemos un número 6. Esta es la cabecera. Vamos a hacer esto un poco más grande. Vale. Y aquí tenemos los detalles del número 6. Y entonces aquí nos va explicando sobre el número 6 qué es lo que tenemos. Más adelante, aquí tenemos más explicaciones sobre el número 6. Bien. Vamos a quitar de momento los detalles y vamos al siguiente tipo de análisis. No sé si lo he dicho, pero nosotros ahora vamos a análisis. Vosotros podéis escoger, se pueden coger perfectamente 2 análisis, o 3, o los 4. Si hacemos ahora analizar, veremos que la pantalla ha cambiado y aquí me ofrece el resultado para texto y el resultado para palabras. Es decir,
No es excluyente coger uno o coger otro, no, se pueden escoger todos. Bien, vamos con el siguiente análisis. El siguiente análisis es el notaricón. Este análisis os voy a explicar cómo funciona y vamos a ver de qué se trata. Este análisis va palabra por palabra, o bien si hemos seleccionado letras, cogerá el conjunto de letras y lo tratará como una unidad. Entonces, cogerá la primera palabra y lo primero que va a hacer va a ser crear el seruf de esa palabra, es decir, todas las combinaciones posibles de la palabra, en este caso, Bereshit. Imaginemos que aquí las tenemos todas, las 720 me parece que son, no estoy seguro ahora, eran 6 factorial, sería 720, correcto. Tendríamos las 720 palabras y entonces por cada palabra lo que hace es lo siguiente. Cada palabra tiene 6 letras. Entonces dice, bueno, vamos a coger una primera palabra dentro de esta palabra, que podría ser esta de aquí y esta de aquí. Aquí tenemos una palabra y aquí tenemos otra palabra. Se va al diccionario con esta palabra. ¿La ha encontrado? Sí, perfecto. Y se va al diccionario con esta palabra. ¿La ha encontrado? No. Bien, esta palabra no la devuelve como resultado. Es un resultado no positivo, por lo tanto no la devuelve. Solo devuelve el notaricón cuando todas las palabras dentro de una palabra son encontradas. ¿Puede ser que esta palabra realmente exista en hebreo? Puede ser. Lo que pasa es que en nuestro diccionario no está. En este momento tenemos un diccionario con 21.000 palabras. Crecerá más a medida que vayamos introduciéndolas, pero de momento es lo que tenemos. Entonces, imaginemos otra palabra, imaginemos que después cogerá estas 3 y cogerá estas 3. Lo mismo, irá con esta palabra al diccionario, ¿la ha encontrado? Sí. Irá con esta palabra al diccionario, ¿la ha encontrado? Sí. Esta palabra saldrá en el resultado del análisis y dirá en tal seruf, con esta combinación, hay estas dos palabras y cada una quiere decir esto y esta quiere decir lo otro. Y así, palabra, después habrá otra palabra que serán, por ejemplo, estas 4 letras y después cogerá estas 2 letras. Y así con cada una de las 720 combinaciones. Bien, deciros que el seruf tiene una limitación. La limitación del seruf es a 10 letras. ¿Por qué 10 letras? Os haré los números y enseguida lo entenderéis. 10 letras son exactamente 3.628.800 combinaciones. Es decir, tendríamos 3 millones de palabras, de combinaciones de esa palabra. Es decir, tendríamos 3.628.000 palabras. Por cada palabra de 10 letras se encuentran 33 combinaciones de palabras. Es decir, nos vamos a 119.750.400 palabras a buscar. Como podéis ver, es un número exageradamente grande. Si ya cogemos palabras de 11 letras, estos números se disparan. El problema no es por dificultad de cálculo, sino por tiempos de máquina y que la máquina realmente aguante. Es decir, ya con 10 letras el cálculo, el análisis se vuelve un poquito lento. El tiempo de espera es un poco lento, con 11 ya puede ser inmenso. Así que de momento está limitado el notaricón y el notaricón gramátrico están limitados a 10 letras. Si se necesitase, si hubiese mucha demanda de que se necesita hacer notaricones con más de 10 letras,
se puede plantear hacer un proceso en background e incorporarlo y entonces permitir hacer este tipo de notaricones. Pero de momento lo tenemos así. Bien, vamos a ver cómo funciona el notaricon. Para no extenderlo mucho, de momento vamos a hacerlo con una sola palabra y después, si queréis, lo haremos con más. Si lo hiciésemos con todo, pues veríais que hace el notaricon con una, con la siguiente, con la siguiente. Vamos a hacerlo de momento con Bereshit solamente. Entonces le decimos que queremos una palabra de salida, ya la tenemos aquí. Acordaos, le he dicho una de salida para repasar un poco cuando explicamos la lectura. Le podríamos decir del capítulo 1, versículo 1 de la palabra Bereshit a la palabra Bereshit, es el mismo resultado que si le decimos que queremos un elemento de salida. Bien, vamos a hacer el notaricon en este caso. Referencias cruzadas no va a afectar para nada y busquemos donde busquemos, el notaricon sí que afecta. Esto no os lo he explicado. El notaricon afecta a nombres, a diccionario y acrónimos. Si le decimos que, fijaros que aquí está marcado, el 2 no aplica para notaricon, tienen marcado el 2 informes, números y versículos Torah, es decir, el que no tiene marcado este 2 pequeñito, sí afecta a notaricon. Si le decimos, vamos a quitar los que no afectan para nada, es decir, estos tres, nombres, diccionario y acrónimos, es lo que busca el notaricon. Si le decimos que no busquen acrónimos, no nos dará acrónimos. Si le decimos, por ejemplo, que solo queremos nombres, nos dará un notaricon y solamente nos buscará nombres. Si le decimos diccionario y acrónimos, nos buscará el notaricon con todo. Vamos a hacer el análisis y así lo vemos. Ya os digo, aquí referencias cruzadas no tienen ningún efecto. Lo podríamos dejar o quitarlo. Ejecutamos el análisis y vamos a ver el notaricon que nos dice. Bien, entonces nos dice la traducción de Bereshit en el principio, al comienzo, y entonces nos dice, en primer lugar, cómo se puede leer. Es decir, aquí no hay un seruf. Sencillamente coge la primera palabra y nos dice que se puede leer Ber, Bet Resh y Aleph Shin Yud Tav. Bien, él eligió, o bien un pozo, es el significado de esta palabra, de Ber, y el significado de esta es pondré o impondré. Aquí ya tenemos una combinación. Él eligió y pondré. Otra combinación que podemos leer, sin hacer ningún seruf, es creó y puse. Está dividido en dos palabras, las dos tienen significado. Y aquí ya empieza con los seruf. Nos dice qué seruf es, qué combinación de letras de la palabra Bereshit ha encontrado esta traducción, y aquí nos dice cómo ha combinado, o sea, qué palabras y qué significado. Él eligió, ¿y esto qué quiere decir? Mi mujer o mi esposa. Creo dos, bara. Exacto, creo ambas, creo dos. Bien. Aquí tenemos más combinaciones, elegí un pozo, etcétera, etcétera. Estas son todas las combinaciones, todos los notaricones que salen de la palabra Bereshit. Algunos quizás pues los veáis que no tienen sentido, otros que tienen más sentido. Bien, el programa no decide si tiene sentido, si es coherente o no es coherente. El programa lo que hace es coger una palabra, la va a buscar al diccionario y busca las traducciones que tiene y nos devuelve esto. Es trabajo de la persona que analiza, del usuario, decidir si ese resultado le vale, no le vale, es coherente para él o no es coherente. Aquí, por ejemplo, tenéis uno que a mí me gusta muchísimo, que dice viniste Sarai. Bien, es muy significativo, ¿no? Bien, y veréis que hay muchos más. Realmente Bereshit tiene una cantidad de notaricon increíble. O sea, todo esto son notaricones, palabras que podemos encontrar dentro de la palabra Bereshit. Bien. También podemos hacer el notaricon con letras, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, de Bereshit 1.1,
Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a decirle que queremos la primera letra de cada palabra. Leemos y aquí tenemos letras. Le decimos que queremos un notaricón, ya lo tenemos marcado. Y aquí tenemos el notaricón de las primeras letras del primer versículo de Bereshit. Bien, pues aquí tenemos todo todas las traducciones. Por ejemplo, el primero es soy yo, y aquí tenemos soy yo y el nombre de Dios, Aleph G, Vav G. Bien, pues esto es un notaricón de las primeras letras. Como veis, tenemos bastantes más. Se pueden hacer todas las combinaciones que queramos. Si hubiésemos escogido, por ejemplo, la segunda letra o la última, vamos a escoger la última, le decimos leer, hacemos un notaricón y aquí tenemos de las últimas letras de Bereshit todos los resultados, todas las palabras que podemos encontrar. Por supuesto, como vimos en la lectura, también podemos coger texto libre y en este caso, por ejemplo, voy a importar el Salmo del Salmo 4, el versículo 1 me parece que era. No lo tengo en este caso. Exacto. Perdón, tenemos primeras letras. Bueno, tenemos la última letra, lo que no estoy seguro. Sí, es el versículo 1 del Salmo 4. Bien, hemos cogido el Salmo 4 y teníamos marcada la última letra. Bueno, pues esta es la última letra de las palabras de Salmos 4.1. Le decimos un notaricón, podemos analizar, y aquí tenemos el notaricón. Estos son los resultados. Het, que es un nombre bíblico, y desciende. Het, generación, agujero, religión, agudo y exploro. 4 elementos encontrados. Bueno, como veis, las posibilidades son bastante grandes. Podemos escoger, por ejemplo, quitar letras, escoger la frase entera y podríamos hacer un notaricón de todas las palabras. Si hacemos el análisis, tarda un poquito más porque son más palabras y como habéis visto son muchas combinaciones. Entonces vamos a ver el notaricón y entonces empieza por la primera palabra. Bien, entonces nada, el notaricón de la primera palabra, notaricón de la segunda palabra, no la he encontrado. Bueno, no la tenemos en el diccionario, habrá que buscarla e incorporarla. Nos da todo el notaricón de la segunda palabra, de Salmos 4.1. Parece que es bastante larga. La tercera palabra, ha encontrado 3. Y la cuarta palabra, que también dice que no la ha encontrado, y nos da esto. Bien. Pues aquí hemos visto el notaricón. Vamos ahora con el notaricón gramátrico. El notaricón gramátrico es muy parecido al notaricón. El notaricón, hemos dicho que teníamos una palabra, hacía un seruf, teníamos todas las combinaciones y por cada uno buscaba las palabras que había dentro e iba al diccionario a ver si había una definición. Bien, en este caso, en lugar de ir al diccionario, lo que hace es, se va a cabeceras de números a ver si hay una definición. Imaginemos que esto vale 7, por decir algo, y esto vale 23. Bueno, pues se irá a cabecera de números y si tenemos una definición para el número 7, esta será correcta. Irá a números y buscará una definición para el número 23. Imaginemos que no la encuentra, esta será falsa, este resultado no lo devuelve. Imaginemos ahora que cogemos
esta y esta. Imaginemos, si esta valía 7, pues ahora imaginemos que vale 12, por decir algo. Y entonces, si esta vale 12, esta valdría 18. Bueno, imaginemos que va a 12, si la encuentra, va con 18, también la encuentra. Estas palabras, estos dos números, 12 y 18, saldrían en el análisis de Noctaricon gemátrico. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a coger, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, vamos a coger, por ejemplo, la palabra, vamos a volver a Bereshit. Vamos a limpiar todo esto y vamos a empezar de cero. Bereshit 1.1, Bereshit 1.1, y vamos a decirle que queremos la palabra, por ejemplo, Elohim. Bien, y vamos a hacer un notaricon gemátrico. Bien, aquí tenemos el resultado. Tenemos la palabra Elohim, entonces me está diciendo valor Gadol 86, cálculo 86. Perdón, teníamos seleccionado el análisis de palabras, este de aquí. Nos queremos el notaricon gemátrico, este. Valor de la palabra 86, 86 tiene cabecera, tiene definición, y aquí entonces me lo desgloso primero por letras, letra a letra, qué significado tiene cada letra. Entonces el valor de cada letra me está diciendo el significado del 1, del 30, del 5, del 10 y del 40. Y entonces aquí ya me empiezo a buscar valores internos. El primer valor interno que me ha encontrado es el valor 40, 15, 30 y 1. Es decir, el 1, el 30, me ha encontrado valor para el 15 y el 40. Entonces, aquí me da las definiciones 1, 30, 15, 40, cuáles son sus significados. Aquí ha encontrado valor para el 1, 30, 5, 50. Es decir, ha juntado la yod con la mem. No, 50 no. Exacto, yod con mem da 50. 5 es la hei, 30 es la lamet y alef es la 1. Esta es otra combinación, etcétera. Va buscando combinaciones de números. A medida que va encontrando, me va dando los resultados y me va dando una explicación por cada número. Bien, lo que os he dicho antes, podemos hacer para que veáis toda la cantidad de información que sale. Vamos a coger, por ejemplo, Bereshit 1.1. Vamos a quitarlo de la palabra, le decimos leer y vamos a hacer un análisis de todo. Toda la frase, contar letras, palabras contra letras, notaricon y referencias cruzadas y el número de detalle con todos. Vale, tenemos un análisis. Bien, pues aquí tenemos un resumen de análisis y vamos a la información. En números 28 solo hay uno, detalles de números del número 28, en palabras no os digo nada lo que va a haber. En acrónimos, pero cálculo Siduri, todos en Siduri. Vale, cálculo valor Gadol 2701. Como es un valor alto, no creo que haya muchos datos. Exacto, en Gadol no hay muchos. Ajoraim,
No, el valor es muy alto, 40.035, pocos valores va a encontrar. Catán, vale. Como veis, y si vamos a palabras ya no os digo nada. En palabras la cantidad de información es increíble. O sea, es prácticamente infumable este tipo de análisis pedirlo en masa. Es mejor ir pidiendo, y yo aconsejo ir pidiendo análisis muy específicos. Quiero analizar esta palabra y la quiero analizar en tal sitio. Búsqueda.